Hola, bienvenidos una vez más a Sin Nombre. En esta oportunidad nos acompaña Gustavo Alemán. Gustavo es corresponsal de varios medios internacionales y también cofundador del medio digital El Pitazo. Gustavo, bienvenido acá a Sin Nombre y gracias por estar acá con nosotros. Y te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué ha pasado con la libertad de expresión en Venezuela, censura y autocensura, y especialmente dentro del Pitazo? Bueno, antes del Pitazo veníamos con un ecosistema de medios que poco a poco iba desapareciendo como medios privados, bien sea por compras forzadas por parte de gente allegada al gobierno, o porque, bueno, definitivamente para poder permanecer en el tiempo y para poder seguir teniendo autorizaciones de funcionar, eh, preferían no hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces eso llevó a que algunos periodistas, bueno, nos preocupáramos por lo que estaba sucediendo. No existían, al menos en Venezuela todavía no estaba posicionado el tema de los podcasts, ese tema el Twitter estaba muy en boga, pero no había esas experiencias de más independencia de medios. Entonces, surgieron varios medios nativos digitales tratando de contrarrestar un poco la falta de información, sobre lo que estaba sucediendo en el país. Ok, gracias Gustavo. Además, estuve conversando con César también sobre libertad de expresión y del Pitazo. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué les impulsó a crear este medio digital en un ambiente como el de Venezuela? Bueno, precisamente eso, o sea, nos preocupaba como periodistas. Yo trabajaba mucho bueno, trabajo todavía como documentalista audiovisual. Mi experiencia es más relacionada con la audiovisual. Trabajé mucho tiempo en radio. Y bueno, de alguna manera, como te comenté, nos preocupaba mucho lo que estaba sucediendo con la información en el país. No era tanto un tema de persecución a periodistas puntuales, eso no estaba en el momento, pero sí veías que ciertas voces incómodas iban desapareciendo. La profesora Marta Colomina tenía un programa de radio, y bueno, dejó de tener ese programa de radio. Y bueno, poco a poco tú veías que había como un cerco comunicacional. Adicionalmente, el gobierno tenía como una política de impulsar muchos medios para ellos independientes, llamaban independientes, a través de producción nacional independiente, todo absolutamente regulado por el ente regulador del país, que es Conatel. Y bueno, eso nos preocupaba, pues. Y conjuntamente con IPIS, Marianela Balbi, pues decidimos pensar a ver qué se podía hacer. Y en ese pensar a ver qué se podía hacer, dijimos, bueno, vamos a hacer un canal de YouTube. Claro, porque mi experiencia era más audiovisual. Yo no había trabajado en medio impreso, trabajé como fotógrafo por una revista juvenil hace mucho tiempo. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un canal de YouTube donde podamos hacer como un noticiero clásico, con la estructura clásica de noticiero, pero que fuera por YouTube. Y bueno, eso de alguna manera no tuvo mucho éxito por el tema de penetración de Internet en Venezuela y tal y cual. Entonces migramos, dijimos, bueno, esas mismas noticias que estamos recibiendo, que estamos levantando para ese canal de YouTube, ¿por qué no las hacemos impresas? O sea, impresas escritas, mejor dicho. ¿Por qué no las hacemos escritas? Y así fue como poco a poco fue mutando la página web del Pitazo hacia más unos contenidos escritos que contenidos audiovisuales. Ahora, Gustavo, como sé que debes cubrir Venezuela para algunos medios internacionales, ¿qué percepción tienen estos medios de comunicación sobre lo que sucede dentro del país alrededor de la libertad de expresión, censura y autocensura? Sí, a ver, muchas veces, o sea, yo trabajo hay una figura que se llama fixer, que es como productor local en el país. Entonces, para distintos medios internacionales, no solamente de la región, sino medios europeos. Y ellos, en un principio, como que no se preocupaban mucho por el tema de la libertad de expresión, como que no lo veían tan claro. Claro, uno desde adentro, pues sí se le enciende todas las alarmas y a veces podría pasar por paranoico, ¿no? Y bueno, la experiencia con ellos es, uno les dice lo que va sucediendo. Mira, está pasando esto,
le va haciendo como un pitch de historias y ellos te dicen, ok, chévere, ¿vamos a hacer esa historia o no la vamos a hacer? Y en oportunidades hay como dos figuras. Ellos vienen al país y hacen la historia ellos y uno trabaja como productor, o a veces uno hace la historia directamente, con cámaras, etcétera, graba, hace las entrevistas, etcétera, y manda todo el material y ellos editan. A medida que se fue como cerrando más el tema de libertad de expresión, pues bueno, ponían más trabas a medios internacionales para poder ir al país. Entonces algunos medios decidieron o no ir a Venezuela y contar con equipos locales, o decidieron, bueno, arriesgarse a ir sin ningún permiso para trabajar, o sea, sin ningún permiso de visas ni nada. En algún momento, hace mucho tiempo, tú podías ir al país a trabajar como periodista siempre y cuando tu trabajo fuera menor a cierta cantidad de días, pues 15 días, 20 días, tú podías entrar y hacer un trabajo. Y luego, entonces, tenías que pedir, después de eso, empezó la política de tener que pedir visas, tener que entregar una lista de los trabajos que ibas a realizar, lo tenías que hacer al MINSI, ante el MINSI, tenías que, bueno, dar una biografía o un currículum de las personas que iban a venir al país. Luego entonces se suma que tenías que hacer importación temporal de los equipos que llevabas al país. Si no hacías la importación temporal te multaban o te retenían los equipos. Tengo una historia de un medio internacional que fue al país, bueno, fueron con chalecos de protección, o sea, chalecos de Kevlar de protección, porque lo que veían en la calle era que le disparaban a la gente, o sea, había muertos, etcétera, sin entrar en detalles de eso. Y bueno, cuando estaban ingresando, les dijeron, no, esto es material de guerra, ustedes no pueden ingresar al país con material de guerra. Y se los retuvieron. Y les dijeron que se lo devolvían cuando se fueran del país. Claro, uno dice, si eso es material de guerra, entonces los periodistas estamos trabajando bajo un ambiente de guerra, porque los mismos periodistas del canal oficial, del canal del Estado, realmente se debe llamar el canal del Estado, eso no es el canal del gobierno, es el canal del Estado, que pertenece a todos los venezolanos, que ahora está sirviendo para los intereses particulares. ¿Por qué entonces los periodistas del canal del Estado tienen ese tipo de equipos? Entonces, de alguna manera estás aceptando que estamos en una guerra, porque si las personas que trabajan en el canal del Estado tienen esos equipos, entonces, y tú los consideras equipos de guerra, entonces de alguna manera estás aceptando que la situación no es normal, pues vamos a decirlo así. Pero, Gustavo, justo tengo acá a mis compañeros de la Universidad de San Francisco y digamos si ellos quieren cubrir algo en Venezuela, ¿deben cumplir este protocolo que me estás mencionando? La teoría dice que sí, efectivamente sí. Pero como te digo, muchos medios han decidido, bueno, tomar el riesgo de irse al país a hacer trabajos. Y bueno, entran por Cúcuta, cuando estaba abierta la frontera, entraban por Cúcuta o entraban por Riohacha, que son con las zonas fronterizas de Zulia. Entonces, bueno, se deciden aventurarse en entrar y, bueno, tener la esperanza de que no los retengan y no los deporten. Pero hay periodistas que han ido al país y los han deportado. Abiertamente diciendo que es periodista. Sí, sí, diciéndoles, mira, tú necesitas un permiso particular para poder estar aquí, te tienes que ir. En el año 2019, con el tema de las protestas que hubo y, bueno, el surgimiento de Guaidó, unos periodistas chilenos estaban grabando, no estaban trabajando conmigo, afortunadamente, estaban grabando y bueno, los retuvieron, los buscaron sus cosas en el hotel y los despacharon. En esa época había tantos periodistas en Venezuela, había demasiados periodistas internacionales en Venezuela, estamos hablando de enero, febrero de 2019, que el gobierno incluso permitió regularizar los periodistas que estaban dentro del país, pidiendo que solicitaran una visa. Ok, chévere, ya entraste al país, bueno, ahora regulariza tu situación.
La verdad no sé qué tantos periodistas internacionales habrán hecho eso, pero era un secreto a voces que había muchísimos periodistas. Tú veías equipos de transmisión portátiles, veías Live View por todas partes, y mucha gente de periodistas internacionales que estaban dando cobertura a los eventos que estaban sucediendo. Luego vino el apagón de una semana, y bueno, eso también hizo que el interés por Venezuela permaneciera. Gustavo, ahora, sabes que en capítulos anteriores han pasado personas de diferentes medios, incluso de radio. Tú estabas mencionando que, bueno, haces trabajos para radios, has trabajado en producción y en locución, y quisiera saber, ¿el venezolano en este momento puede prender su radio en el carro, en su casa, y escuchar un noticiero completo tranquilamente? Bueno, escucha unas noticias edulcoradas, vamos a decirlo así. Cuando digo edulcoradas es que algunas emisoras de radio probablemente tendrás la oportunidad de hablar con otras personas que lo viven a diario y que a lo mejor no se sentirían tan cómodas diciéndolo, pero cuando entrevistan a una persona en radio hay una serie de protocolos a seguir, palabras que no se pueden decir, cosas que no puedes conversar, y que te lo dicen abiertamente. O sea, con mucha pena te tengo que decir que no puedes hablar de tal cosa. Claro. Con mucha pena te tengo que decir que no tratamos de este tema, que no se pueden, hay palabras que no puedes decir, pues, o sea, no pueden referirse a Nicolás Maduro como el dictador o referirse con palabras peyorativas, etcétera, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso responde a que todos los medios que funcionan con una autorización del Estado venezolano están trabajando, si bien se quiere, de manera ilegal. ¿Por qué digo que están trabajando de manera ilegal? Porque muchísimos medios, a pesar de que han tratado de cumplir todos los requisitos para tener las autorizaciones reglamentarias, no se los otorgan. Entonces, sí, o sea, bueno, tú entregas todos los documentos, necesitas una serie de documentos, lo entregas todo y ese expediente, vamos a decirlo así, reposa ante el ente que autoriza ese permiso y nunca tienes respuesta. Es decir, no te niegan pero tampoco te lo autorizan. ¿Esto aplica para circuitos regionales y nacionales? Eso es para todo el espectro radioeléctrico, es decir, radio y televisión. Con el tema de los medios digitales, pues bueno, les ha sido más difícil tratar de establecer unas normas en las cuales ellos puedan controlar. Para ellos es mucho más fácil decirle a los proveedores de Internet que trabajan en Venezuela, que funcionan en Venezuela, que además también necesitan una autorización por parte del Estado para funcionar, decirle, mira, tal página web no se puede ver, esta página web la tienes que bloquear. Y bueno, uno, como el Pitazo, nosotros hemos pedido información de por qué estamos bloqueados a las principales cable operadoras del país, los proveedores de Internet del país, y bueno, no nos dan respuesta. Y no nos dan respuesta porque también entendemos que ellos están funcionando con una autorización del Estado que en cualquier momento se la pueden quitar. Entonces también están cuidando sus intereses y yo pienso, sí, está bien que cuiden sus intereses porque además muchas familias dependen de trabajos en esos lugares y para el Estado sería muy fácil, para el gobierno sería muy fácil decirle, mira, ¿sabes qué? Te expropio porque esto es interés del gobierno, es interés y bueno, ahora esta operadora de telefonía celular no es privada, es del Estado. En este momento van a escuchar una pregunta de Tania Orbe, profesora de la Universidad de San Francisco de Quito. Tania no tiene cerca un micrófono, así que vamos a hacer todo lo posible de que se escuche la pregunta hacia Gustavo. Adelante, Tania. ¿Qué tan frecuentes son los bloqueos? ¿Nos puedes poner en contexto cuántos medios digitales hay en Venezuela? ¿Cuántas veces le han bloqueado el Pitazo por año, por mes? Mira, yo creo que esa es una información que te la puedo dar con mucho más detalle. La gente de BS Sin Filtro sacaron una publicación súper exhaustiva y detallada con esa información, pero en el caso del Pitazo, nosotros fuimos probablemente el primer medio nativo digital bloqueado
Eso fue en el año 2017. Creo que fue en septiembre, octubre de 2017, que bloquearon el dominio elpitazo.com. Luego de eso, pues bueno, no entendíamos muy bien cómo funcionaba esto. Además que no somos empresarios, sino que somos periodistas que dijimos que nos preocupamos por el tema de la libertad de expresión en el país y dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y de alguna manera estábamos como cambiando el caucho con el carro andando. O sea, teníamos que ver cómo íbamos a funcionar. Ya estábamos lanzados al agua, pues. Y nosotros empezamos a hacer tomar distintas acciones para ver cómo subsanar el bloqueo. Y dentro de esas acciones estaba, bueno, teníamos elpitazo.com, después tuvimos que pensábamos que cambiando el dominio, pues bueno, estábamos libres, cambiamos el dominio al pitazo.ml, pitazo.thk, y ahorita quedamos con el pitazo.net, y bueno, y siempre nos alcanzaban. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con el pitazo.net y hay que tratar de sobrevivir con esto. Pero sí, hay muchísimo. Nosotros, como digo, fuimos probablemente de los primeros medios nativos digitales de noticias bloqueados. Hay otros medios que al gobierno le interesó bloquear, o sea, páginas de contenidos para adultos, por ejemplo, lo bloquearon. Y recuerdo que lo bloquearon luego que en una sesión de la Asamblea Nacional apareció que alguien estaba viendo algo pornográfico dentro del hemiciclo, ¿no? Entonces eso supongo que también levantó ciertas alarmas. Y bueno, estamos bloqueados nosotros en El Pitazo y hay otros medios digitales que también están bloqueados. Y eso poco a poco va sumando. Es muy curioso porque a veces estás bloqueado por el proveedor de internet principal del país, que es CanTV, que es del Estado, pero algunos medios están bloqueados con otros proveedores de internet, pero hay otros que no, que solamente están bloqueados por CanTV. Entonces es como muy aleatorio y muy raro. Sí, es completamente a dedo todo, ¿no? Sí, y además no queda registro, o sea, es como, o sea, nosotros logramos interceptar de alguna manera, nos hicieron llegar la orden en la que estaba bloqueada el Pitazo, elpitazo.net, el último dominio, logramos interceptarlo y, bueno, nos la hicieron llegar, pues, y aparecía aplicar el protocolo conversado. O sea, no dice bloquea tal página web, sino mira, esta dirección web debes aplicar el protocolo conversado. Entonces, claro, bueno, de alguna manera no queda registro. Esto es formal de que te están bloqueando, pero te dicen, bueno, el protocolo conversado, ¿cuál habrá sido el protocolo conversado? Bueno, después de eso no se puede ver la página web del Pitazo en los distintos proveedores de internet. Entonces eso quiere decir que, bueno, ese protocolo conversado es muy probable que haya sido, mira, bloquea esta página web. O sea, en el caso de las emisoras radiales, conversando con otros colegas, dicen que prácticamente a diario reciben un exhorto de Conatel, que es el ente regulador, y los llama y le dice, mira, esa entrevista que están haciendo, la verdad que no nos gusta mucho. Esto es a tiempo real. Sí, bueno, eso es lo que nos han dicho. O sea, tal persona fue como demasiado efusiva hablando de tal cosa. Eso pasa. Lo que pasa es que es muy difícil que quede registro, pues. Entonces, eso está sucediendo en el país y de alguna manera apalanca la necesidad del gobierno venezolano de no permitir que la gente tenga acceso a la información libre. O tener una libertad de discernir. Sí, porque al final, o sea, porque no es un tema de tomar partido por A o por B. O sea, de eso no se trata el periodismo. El periodismo de alguna manera se trata de que la gente pueda tomar decisiones informadas, basado en los hechos que le estás presentando. Entonces, si solamente tienes una posición, pues bueno, toma unas decisiones en base a una información incompleta. Nosotros publicamos informaciones variadas, incluso ponemos informaciones que de alguna manera podrían decirse que son beneficiosas para el gobierno en el sentido de, bueno, entregaron cierto bono para los maestros, entregaron esto, o entregaron unas casas, o inauguraron una obra. O sea,
así como no podemos ocultar las cosas malas que suceden en el país, tampoco ocultamos las cosas buenas. Gustavo, tengo una duda muy importante y esta viene de la mano con el código deontológico. ¿Crees tú que a raíz de tanta persecución, censura, el profesional ha decidido desprenderse un poco de estas bases que están en los códigos deontológicos de la carrera de periodismo? ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, yo creo que muchas personas, o sea, muchos periodistas se cuidan mucho. Porque al final, bueno, los que estamos todavía dentro del país, bueno, o sea, queremos seguir ejerciendo el periodismo, queremos seguir trabajando en Venezuela. Y bueno, creo que es importante también medir, ¿no? O sea, muchas personas, como te digo, se cuidan y bueno, algunos son de la opinión de es mejor trabajar bajo estas condiciones que pueden ser muy, muy difíciles que dejar de tener una ventana abierta para decir las cosas que se tienen que decir. Claro, y ahora, ¿no sientes tú que tanto los colegas periodistas y los mismos medios de comunicación se han colocado en una posición a la defensiva frente a estas, digamos, ataques, promoviendo censura, persecuciones? ¿Qué dices tú? No, o sea, no es mi experiencia. O sea, de hecho, una de las cosas que yo he tratado con los medios internacionales es, bueno, mostrar cosas positivas del que están sucediendo en el país. Porque sí, efectivamente, la gente pasa mucho trabajo. Efectivamente, antes no había absolutamente posibilidad de comprar las cosas, aunque tú tuvieras dinero. Porque, bueno, un tema de políticas económicas, regulación de precios, etcétera. Ahora, hay muchas cosas donde puedes comprar. O sea, yo le digo a los medios internacionales como para que entiendan la dimensión de donde estamos. Hay productos importados como en cualquier parte del mundo. O sea, consigue, y no solamente en Caracas, ojo, no solamente en Caracas, en distintas ciudades principales. Ahora, tú sales de ese radio de acción de ciudades principales y te vas a los centros poblados más rurales y te das cuenta que la gente efectivamente pasa trabajo. Incluso en Caracas ves que en los barrios la gente pasa mucho trabajo. Entonces, siempre le pido a los medios internacionales, pero vamos a contar una historia positiva de las cosas que están pasando en el país o de lo que tiene Venezuela por ofrecer, porque de alguna manera es poco, voy a decir, poco satisfactorio que todo lo que se hable de Venezuela sea un problema. Sean los problemas que están en Venezuela, sean los rollos que están en Venezuela, sean las cosas negativas de Venezuela. Y Venezuela sí es eso, pero también es lo otro. Entonces, no solamente con temas de turismo, o sea, hay mucha gente que está apostando al país, que además no es gente que tiene negocios con dinero de dudosa procedencia, sino que gente que decidió genuinamente quedarse en el país, invertir en el país para poder seguir. Gracias, Gustavo. Y ahora para ya ir cerrando y agradecerte tu tiempo también, una última pregunta. ¿Cuál consideras tú debería ser el perfil del tanto el periodista en el presente y en un futuro, ¿no? ¿Qué competencias que debería tener? Porque tú haces documental, escribes, cubres notas, eres corresponsal. ¿Qué perfil debería tener este profesional actualmente y en el futuro? Mira, creo que una de las cosas que veo que puede estar pasando, y fui profesor de una universidad también en Venezuela, de la Universidad de Monte Ávila, una universidad privada, fui profesor hace como 11 años, y la verdad que me preocupaba o sea, la banalización de la profesión del periodismo. O sea, veía que muchas personas, y hoy creo que lo veo más, el tema de las redes sociales, ser TikTok, o sea, que piensan que estudian periodismo para ser TikToker o estudian periodismo para ser YouTuber, ¿sabes? O trabajar en Twitch o etcétera, ¿no? En el momento en que yo estudiaba periodismo, mucha gente utilizaba la carrera de comunicación social como una plataforma para ser actor o actriz. O sea, para empezar a trabajar en un medio. Entonces de ahí migrabas a tal cosa.
Y hay muchos periodistas que empezaron como periodistas, entraron a un medio y luego se fueron hacia las artes escénicas. Y yo digo, bueno, pero si quieres ser actor, estudia artes escénicas, no estudias periodismo. Artes visuales o estudia incluso cine, ¿sabes? Para que tú entiendas el trabajo de cine como un todo, como el tema audiovisual. Muchos directores de cine han estudiado actuación para poder saber cómo dirigir a su actor, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante que la gente entienda para qué se estudia periodismo. O sea, si tú quieres dedicarte a ser periodista, estudia periodismo. Pero si quieres hacer otras cosas que pueden tener que ver con la comunicación audiovisual, pues bueno, evalúa si a lo mejor tú lo que tienes que estudiar es otro tipo de cosas, otras carreras, y luego hacer una especialización en audiovisual o un técnico no sé, en cine o ese tipo de carreras que son de alguna manera asociadas o afiliadas a lo audiovisual, pero no necesariamente periodismo. O sea, creo que el periodismo es muy serio para que lo estudien personas que no quieren ser periodistas. Gracias, Gustavo. Y ahora, si por ejemplo ya estamos pensando en este estudiante que ya está en la carrera de periodismo y ya está estudiando y emprendiendo este mundo bastante interesante, ¿qué le recomendarías tú para, digamos, adquirir otras competencias? Bueno, creo que mucha gente están desactualizadas y creo que eso se subsana con otro tipo de estudios, ¿no? Con hacer especializaciones en temas en nuevas narrativas, en nuevas alternativas que hay para trabajar en comunicación. El periodismo móvil, el mojo, es muy importante, pero siempre, como te digo, tiene que ver con lo que tú quieras ser. Incluso dentro del periodismo tienes que saber qué quieres hacer, porque a lo mejor tú lo que quieres hacer es periodista deportivo y quieres ser narrador deportivo, o tú quieres escribir. Entonces, claro, si tú quieres escribir, bueno, no hagas cosas de periodismo móvil. Yo les decía a mis alumnos que en comunicación social, yo los agarraba chiquiticos, vamos a decirlo así, eran recién graduados, y estaban saliendo del colegio para empezar en la universidad. Entonces muchos me decían, pero es que yo no quiero ser fotógrafo. Y yo, me parece buenísimo que no quieras ser fotógrafo, pero tú tienes que saber de fotografía para explicarle al fotógrafo con el que vas a trabajar lo que quieres, lo que estás buscando con las imágenes que necesitas para ilustrar tu texto. Entonces es súper importante. Conmigo estudiaron personas, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad que no se caracteriza por el tema audiovisual, pero mi interés era el audiovisual. Entonces yo tengo un perfil académico, vamos a decirlo así, de formación en periodismo escrito, y luego yo estudié cine en la Academia de Cine de Nueva York, New York Film Academy. Entonces, claro, yo tengo la parte del storytelling, de cómo escribir, cómo hacer, incluso cómo hacer guiones, trabajaba en radio en ese momento, y luego tengo como la parte de formación audiovisual, que la busqué en otro lado. Entonces creo que es súper importante que la gente busque formarse en lo que quiere ser y hacer. Que no se quede solamente con lo que hay en la universidad, porque la universidad tiene como una gama muy amplia que tienes que cubrir. Es como un médico. Un médico se gradúa de médico general y luego tú tienes que ir a estudiar si quieres ser pediatra, si quieres ser oncólogo, si quieres ser, no sé, cualquier especialización dentro de la medicina. Entonces creo que es muy importante especializarse en lo que uno quiere ser. Perfecto, muchas gracias, Gustavo, y justo con esta recomendación cerramos el podcast por el día de hoy. Quiero agradecerte tu tiempo y dedicarnos en esta casi media hora de conversación sobre libertad de expresión y en un panorama de lo que ocurre con los medios digitales también en Venezuela. Muchas gracias, mi nombre es Luis Daniel Luengo, hasta la próxima.